Muy buenas noches para todos, bienvenidos al ciclo de conversaciones 30.000 años de música, Orquesta Sinfónica de Caldas y Centro Cultural Banco de la República Manizales. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan esta noche en nuestro ciclo 30.000 años de música, en la tercera entrega. Esta vez vamos a hablar acerca de el ascenso de la música en las culturas griega y romana. Les recuerdo, la vez pasada dimos un recorrido por las culturas del creciente fértil, Egipto, y culturas del lejano oriente como Japón, China, India, eh, la orquesta gamelán en el sureste asiático y las culturas precolombinas. Hoy nos ocuparemos entonces de Grecia y de Roma y, como de costumbre, tenemos la compañía del maestro Leonardo Marulanda, director de la Orquesta Sinfónica de Caldas, y como invitada tenemos a la maestra Alejandra Huitrago, primera flauta de la Orquesta Sinfónica. Bienvenidos. Primero Buenas las noches. damas. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Germán. Y bueno, como siempre, muchas gracias al Banco y a la Sinfónica por abrirnos este espacio. Bueno, muy bien. Yo creo que vale la pena entonces que entremos en materia. Eh, yo creo que hubo una muy buena conversación la vez pasada y pues yo creo que valdría la pena como conectar desde donde veníamos, es decir, desde la cultura egipcia, pasando entonces ya, digamos, al otro lado del Mediterráneo, ¿no, Leonardo? Ajá, sí, señor. Entonces, vamos a empezar. Hoy tenemos dos grandes culturas. Vamos a hablar de dos grandes culturas y vamos a empezar un poco como en orden cronológico, como qué fue primero y pues entre Grecia y Roma está claro que la primera cultura fue Grecia, entonces vamos a empezar por ahí. Hasta la sesión pasada, pues siempre hemos hablado que la música se transmitía de manera oral, de padres a hijos, de profesor a alumno, de amigos a amigos, pero no había una notación musical todavía como tal, no se había inventado. Eh, entonces ya en la cultura griega empiezan a aparecer algunos vestigios de notación musical. Entonces, pues me gustaría que de pronto Alejandro nos contara un poquito sobre pues si se escribía la música en la Grecia antigua, cómo funcionaba esto. Bueno, claro, para hablar de eso es importante conocer y hablar un poquito sobre el epitafio de Seikilos. El epitafio de Seikilos se considera la composición musical más antigua del mundo. Esto esto no quiere decir que antes no se componía, no existían canciones. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que de esto tenemos solamente fragmentos. Lo que tiene de especial esta canción de Seikilos es que es la canción más completa y legible que nos ha llegado con la notación antigua. O sea, tenemos la partitura y tenemos el texto. Un epitafio, como sabemos, es una inscripción que se hace sobre una tumba. Y en este caso es una columna de mármol que se pone sobre la tumba de un tal Seikilos. Este epitafio fue encontrado en 1883, cuando se estaba construyendo el ferrocarril otomano en Turquía. Y al pasar del tiempo y de todos los viajes que tuvo este monumento antes de llegar a Copenhague, donde está ahora, sufrió varios daños. Y uno de esos daños principales es sobre la última línea del texto, donde se dice hay una dedicatoria. Entonces ahí esta interpretación tiene numerosos debates, ya que algunos dicen que la última palabra es una abreviatura y otros dicen que esa última palabra faltan letras. Entonces, digamos que
La versión que más conocemos es que en este epitafio dice dese Iquilos a Euterpe, que sería su esposa. Otra interpretación es de Seikilos a Euterpo, que sería su padre. Y otros se atreven a decir que en este epitafio dice Seikilos, hijo de Euterpe, que es la musa de la música. Entonces, en realidad tenemos información sobre el epitafio como tal, pero no sobre la tumba o sobre el contexto. No sabemos si en la tumba estaba la esposa de Seikilos o su papá o el propio Seikilos quien mandó a hacer pues esta tumba para él y tal vez fue él el que compuso, pero pues digamos que ahí serían solo suposiciones. Pero bueno, lo más importante que ahora debemos saber es que el epitafio de Seikilos es particularmente breve. Al principio hay un poema muy corto y la segunda parte es una canción. Cada sílaba del texto está acompañada de un símbolo de la notación musical de la época, o sea, del alfabeto griego. Y es muy precisa y pues nos permite descifrar perfectamente la melodía y el ritmo. Entonces este sería pues como... Pero espera, Alejandra, espérate. Dime. Vamos a redondear un poco para que la gente entienda un poco como lo que pasaba en la época. Entonces, de todo lo que nos has contado, deducimos varias cosas. La primera es que digamos, lo que se conserva de escritura de la época, de partituras, pues, por llamarlo de alguna manera, que todavía no son las partituras que conocemos hoy día, sino era una forma de escritura que ellos idearon. Lo que se conserva en mejor estado es el epitafio de Seikilos, pero había otras cosas que eran como cosas muy breves que se encontraron, que esas cosas... Exacto, se encontraban pequeños fragmentos, pero nunca se encontraban las obras completas. O sea, esta es la primera obra que se puede interpretar completa, a pesar de que es muy breve. Lo que significa que ya había algún tipo de notación. Entonces eso lo escribían o en el mármol, lo grababan en el mármol, o lo grababan en papiros que han llegado pues a nuestros tiempos, obviamente, pues como tú lo dices, en un estado que no se puede como encontrar una obra, una canción o alguna cosa como completa, puros pedacitos. Exactamente. En este caso estamos hablando del rollo de 6 kilos, es como para entender un poquito, es un rodillo en realidad, ¿no? Y como muy bien lo decía Leonardo, pues sí hay fragmentos hallados de otras inscripciones musicales que inclusive datan del siglo V antes de Cristo, es decir, de la época de Pitágoras, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Como muy bien dijo, o sea, cuando hablamos de partitura no estamos hablando de la notación occidental como se ve en la parte inferior de la diapositiva, sino de la notación musical de la época que, según los musicólogos y los investigadores, han analogizado esa escritura con la escritura de la notación musical occidental. Es decir, en la parte superior de la diapositiva estamos viendo la notación griega y abajo, digamos, lo que podríamos llamar, entre comillas, la traducción a la notación musical occidental. Y pues queríamos, Leonardo y yo, invitar a Alejandra que nos interpretara en la flauta cómo es que suena este pedazo de música que es como tú muy bien dijiste, Alejandra, es el fragmento más, fragmento no, es la obra completa más antigua que se ha conocido como notación musical en la historia. Okay. Bravo, un aplauso para Alejandra. Como podemos ver,
pues como habíamos dicho anteriormente, se pudo pues sacar la melodía y el ritmo por la notación pues de la época que fue muy precisa, pero no Ajá. decían, pues no había ninguna aclaración sobre el tiempo, entonces hay muchas interpretaciones, pues, se pueden encontrar muchas versiones rápidas, más lentas, y como es tan corto, también han hecho arreglos, ¿cierto? Han hecho arreglos y ha sido instrumental, tiene el texto, les voy a leer el texto porque es bien importante tenerlo en cuenta. Dice: mientras vivas, brilla, no sufras por nada en absoluto, la vida dura poco, el tiempo todo lo reclama. Ujú. Ese es el texto de este epitafio. Entonces es como Eh, una invitación a la vida, a vivir bien, que es, pues la vida es muy corta. Germán, ¿es posible volver a poner la diapositiva para yo explicarle un poquito a la gente, Claro, digamos que claro que sí. técnicamente en qué consiste la melodía que ellos... Claro. Bueno, mientras Germán la va poniendo, yo les cuento muy brevemente también, pues Alejandra ya lo dijo, el texto habla de la brevedad de la vida. De hecho, pues está escrito en el texto, porque el texto dice algo así como que la vida es muy corta y vívela y no estés triste. Entonces eso es más o menos lo que habla el texto, lo que a mí me hace pensar que por el texto como tal, pues está dedicado a un ser muy querido de 6 kilos. Yo casi pensaría que no está dedicado a él mismo, sino a un ser muy querido. Nos seguimos con la incógnita, puede ser la suegra, seguro no, pero puede haber sido la esposa o la mamá o el papá, bueno, un ser muy querido seguro. Les voy a explicar muy brevemente un poco una cosa muy característica de esto, y es que la melodía está concebida en el ámbito de la octava, es decir, las notas musicales creo que casi todo el mundo sabe que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Esas son las notas, todo el mundo se las sabe. Y entonces entre do, re, digamos que esto es do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí hay 7 notas y la que sigue es nuevamente el do. O sea, las notas se acaban en el si. Ahí ya no hay nada más. ¿Qué pasa de ahí para arriba? Otra vez aparece el do. Do, re, mi, fa, sol, la, si y otra vez el do. Entonces, esta obra está escrita en este ámbito de estas 8 notas, o sea, no hay nada más para arriba ni no hay nada más para abajo, son estas 8 notas, y en esas 8 notas, en ese ámbito, en esa lo que nosotros llamaríamos tesitura, en esa tesitura está escrita esta melodía, y es una de las características también de la música griega. La música griega estaba casi toda escrita en ese ámbito de octava. Yo creo que obedece un poco como a los instrumentos de la época, que no tenían como la flexibilidad que tienen los instrumentos hoy día. Un piano tiene, no recuerdo, pero son 7 octavas y algo. Y muchos los instrumentos actuales, llámese la flauta, el oboe, el clarinete, todos estos instrumentos son instrumentos que pasan de las 2, 3 y hasta 4 octavas. O sea, 1, 2, 3, o sea, eso se traduce en sonidos, en altura de sonidos. Esta obra, del epitafio de 6 kilos, pues está escrita en el ámbito de octava. Bueno, entonces, pues como es evidente, como podemos ver, este es uno de los elementos pues como más importantes que se han encontrado y que nos han permitido descubrir muchas cosas de la música en la Grecia antigua. Pero sin duda alguna, hay otro aporte importante que nos llega directamente de la escuela pitagórica y del pensamiento de diferentes filósofos de la época. No sé si Germán nos puede hablar un poquito Claro que de sí, esto. claro que sí. Lo que yo sí quisiera, pues, como ayudar a precisar, es que es de pronto pensar en que, como decíamos ahorita, hay otras evidencias, hay otros hallazgos arqueológicos que dan cuenta de una notación musical antigua, más o menos datando del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Del año 408 hay un fragmento coral de la tragedia Orestes de Eurípides, por ejemplo, ¿sí?
Hay otro hallazgo del año 250 antes de Cristo, de un fragmento que parece ser de otra tragedia, ¿sí? Es un papiro que pertenece a uno de los modos o de, digamos, de las escalas musicales griegas de la época, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay 7 modos griegos digamos, de escalas, ¿no? Uno de ellos es el modo frigio y esta melodía está en modo frigio, ¿sí? Y hay 2 himnos de Apolo que datan del año 150 a.C., ¿sí? Pero en ese contexto de la escritura hay que conectar necesariamente el quehacer musical con la cosmovisión que en ese entonces dominaba el escenario griego. Y estamos hablando de Pitágoras y de su escuela llamada la escuela pitagórica, que en el siglo V antes de Cristo, pues Pitágoras nació más o menos en el 469 antes de Cristo. Fue un hombre muy longevo, pero que curiosamente no se tiene un documento escrito o arqueológicamente que demuestre de alguna manera la existencia de Pitágoras, ¿sí? Se sabe que existió por su legado, porque además su legado fue oral, ¿no? No hubo un legado escrito. Sin duda debieron haber escritos, pero no se conservan, ¿sí? Pero los filósofos posteriores a Pitágoras pues hablan de él. Damos cuenta del teorema que nosotros conocemos desde nuestra secundaria, ¿sí? Pero también hay otras cosas interesantes de la escuela pitagórica. Pitágoras, el hombre creía firmemente en la cosmovisión a partir de la música, ¿sí? Es decir, para Pitágoras la música era la ciencia de la armonía por excelencia, ¿sí? El orden de los sonidos, según Pitágoras, deriva en el orden de la creación, de tal manera que el cosmos en realidad es expresado en números a través de la música. Por eso para Pitágoras el fundamento de todo conocimiento se basaba en 4 disciplinas fundamentales. 1, la aritmética. 2, la geometría. 3, la música. Y 4, por supuesto, la astronomía, ¿sí? Él decía que las notas emitidas por los cuerpos celestes dependían de las proporciones aritméticas de las órbitas de las esferas que se movían alrededor de la Tierra o de su distancia de la Tierra. Es decir, los sonidos que cada órbita producía, ¿sí?, se combinaban con los sonidos de las restantes, produciendo una sincronía. Y él comparaba esto con los sonidos armónicos que da la cuerda de una lira, ¿sí? Hoy podríamos decir que da la cuerda de una guitarra o de un violín o de un violonchelo. Si nosotros pulsamos esa cuerda en la mitad física de esa cuerda, nos da una distancia sonora de 1 octava, ¿sí? Y de ahí se va subdividiendo las cuerdas hasta subdividirlas en 4, ¿sí? Y cada uno de esos puntos da un armónico que corresponde a una quinta superior. Es decir, si la cuerda está afinada, por decir algo, en do, ¿sí?, y lo sueno a la mitad, daría sol, ¿cierto? ¿Sí? Si yo sueno la mitad de esa mitad, estaría sonando un mi, y así sucesivamente por quintas. Como resultante, Pitágoras creía que la distancia armónica entre los cuerpos celestes era una proporción de quintas musicales. Por eso, él ahí deduce que esta armonía de las esferas se da por quintas, y hay algo más. Él interpola ese concepto a el universo entero, tanto al macrocosmos como al microcosmos. De tal manera que esa, digamos, es la explicación de la armonía del universo para Pitágoras, ¿sí? Pero después nosotros, después de, digamos, como para no alargar la cosa, además por el tiempo que nosotros tenemos, Platón
más o menos 100, 150 años más adelante, estamos ya en el escenario del siglo III antes de Cristo. Él da por sentado, encontramos que Platón da por sentado ya la teoría y la armonía de las esferas, ¿sí? Pero Platón, en sus tratados, específicamente en la República, va mucho más allá. Y él pone esta frase, si me permiten como leerla textualmente, dice: dejadme hacer las canciones de una nación y no tendré que ocuparme por quien haga sus leyes. Es decir, Platón sugiere que el primer ladrillo para construir una democracia es la educación musical. Y él lo explica de esta manera: si la justicia de una ciudad o de un estado, ¿cierto?, es el reflejo de las personas justas, y si la justicia es la armonía que hay en una persona, digamos, ajustada, ¿sí?, entonces por ley de transitividad, ¿sí?, pues la música es la que nos introduce y nos acostumbra a que nos guste la armonía, nos arraigue hacia lo afinado, nos permite entonces tener una vida coherente, liberadora, ordenada y emocionalmente estable, ¿cierto? Eso va a producir entonces unos individuos que van a formar un estado con esas mismas características, ¿sí? Entonces, tal era para Platón la importancia de la educación musical, ¿sí? Él fundamenta la educación, la música en tres cosas fundamentales, ¿cierto? Y las dos que más podemos, digamos, como incorporar, digamos, en nuestra experiencia de música occidental es el ritmo y la armonía, ¿sí? Porque Platón sostiene que esos dos elementos son los que entran en el alma y la afectan más vigorosamente, ¿sí? En otras palabras, para Platón, la música condicionaba o condiciona, digamos, el estado humano, ¿cierto? ¿Sí? Para Platón, el tercer elemento es el discurso, es decir, cuando uno escucha una frase melódica, ¿sí? Entonces, ese discurso, digamos, llamémoslo el discurso musical, también viene a ser importante. Y dice además que no se podrá ser músico sin haber conocido las formas específicas de la virtud, ¿sí? Entonces, Platón, en sus escritos, sobre todo en la República, cuando habla del Estado, ¿sí?, él enfatiza la importancia de dos aspectos, pues, en esa propuesta pedagógica que incluye la música. Uno es lo que llama la paideia, que es lo que llamaríamos hoy en día la dialéctica, ¿cierto? O sea, como la lucha de contrarios. Y el otro, la propaideia, que es la educación tradicional y el conjunto de disciplinas matemáticas que, óigase bien, complementan la educación musical. Es decir, pone la educación musical por encima de las matemáticas, de la geometría y de la misma filosofía, ¿sí? Él subraya dos disciplinas como las invariables y la que todo ciudadano por las que todo ciudadano debe pasar en su formación, ¿cierto? Uno de ellos es la gimnasia, o en otros tratados llaman los juegos, y el otro, por supuesto, es la música, ¿sí? Es decir, dice que esos no son elementos accesorios, son elementos fundamentales y pilares para un estado ideal, ¿sí? En ese orden de ideas hay un aspecto negativo, digamos, bueno, no quiero tampoco pues hacer juicio de valor, ¿no? Hay un elemento del que se habla mucho hoy en día, tanto en filosofía como en música, y es el ethos, ¿sí? El ethos no es más que la manera o la característica que tiene la música intrínsecamente. Es decir, no lo que refleja, sino lo que tiene y que produce en el oyente algo específico, ¿cierto? Entonces, ese ethos viene de las características que tiene la música de acuerdo con los diferentes modos o las diferentes escalas que tiene la
que tuvo pues la cultura griega, ¿cierto? Que curiosamente, si ustedes de pronto recuerdan por allá la formación musical, cuando nosotros hablamos de la notación musical y nos vemos a un pentagrama, vemos que la lectura es ascendente, es decir, empezamos do, mi, do, bueno, no sé si estoy afinado, do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Y así vamos ascendiendo en la escala. Para los griegos la notación musical era descendente. Entonces ellos decían do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Uy, Y, y, dificilísimo. y eso ya pues era digamos, algo muy característico, pero más que eso es como la característica, digamos, el ethos que cada uno de esos modos musicales traía intrínsecos y lo que producía en el oyente. Por ejemplo, Platón decía que la tradición clásica subraya la eficacia de la música, ¿cierto? Y desde el punto de vista musical, hay que hablar, por ejemplo, del carácter doliente y fúnebre del modo lidio. ¿Sí? El modo lidio es un modo musical, o sea, una escala musical, la escala lidia. Y el modo dórico o dorio tiene un carácter viril y majestuoso. ¿Sí? En tanto que la escala frigia tiene un modo que es desenfadado y que se utilizaba, como para que nos hagamos una idea, en las ceremonias orgiásticas dedicadas al dios Dionisio. ¿Sí? Entonces, Platón y Aristóteles proscribían entonces el modo frigio como algo vicioso y perjudicial para el Estado. ¿Sí? Sin embargo, a diferencia de Platón, Aristóteles, que fue su discípulo directo, yo creo que la mayoría sabemos eso, ¿sí? Él, digamos, se deslindó del pensamiento platónico en cuanto a que él consideraba que el hacer música para ocio, para el ocio, era importante, porque justamente eso dignificaba el ocio, ¿sí? Y le daba un buen uso, por decir algo, ¿sí? Pero él también tenía música aprobada y tenía música proscrita y también tenía instrumentos aprobados e instrumentos proscritos. Instrumentos aprobados como la lira, como el sírinx, como el salterio, como los címbalos. Pero, por el otro lado, él tenía un instrumento proscrito que era el aulos. Más adelante yo les voy a mostrar en la diapositiva el aulos. Pero como ese estaba justamente dedicado al culto de Dionisio, entonces era absolutamente proscrito, ¿sí? Digamos, llamémoslo así, aunque ese es un término medieval, el quadrivium pitagórico, ¿cierto? Que habíamos hablado al principio, o sea, los cuatro caminos para llegar al conocimiento, que eran la música, la astronomía, la aritmética y la geometría. Para Aristóteles, él de hecho, era un hombre, era práctico, era influenciado directamente por los pragmáticos, ¿sí? Él incluía la lectura, la escritura, la gimnasia y, adivinen, la música, ¿sí? Pero no como fundamentos del saber, como en el caso de Pitágoras, ¿sí? Sino que él decía que eso era lo que todo hombre virtuoso debería aprender, ¿sí? Finalmente, para cerrar este capítulo de estos filósofos, a Aristóteles le debemos el orden secuencial de la música, la división por movimientos y la nominación de las obras musicales. Eso es muy importante porque esa nomenclatura va a permitir entonces clasificar, organizar y estructurar una colección musical. Bueno, Germán, muchas gracias. Yo después de escuchar la disertación de Germán, estoy convencido de una cosa, que el ministro de Educación de todos los países del mundo debería ser Platón. O sea, si Platón fuese el encargado de manejar la educación de este planeta, yo creo que sería un planeta muy diferente. Porque es que realmente, pues, poner la música por encima de todas estas otras disciplinas, pues, es bastante, dice bastante, pues, de Platón y de los griegos. Y yo creería que sería un mundo muy distinto si un señor como Platón hoy día rigiera como los destinos de la educación
de nuestros chicos. Bueno, bueno, ya entonces hablamos de Pitágoras, de Platón, de Aristóteles. Yo quisiera hablarles también de un personaje muy importante de la época que se llamaba Aristóxeno, que Aristóxeno era hijo de otro gran filósofo que se llamaba Espíntaro, que a su vez fue discípulo de Sócrates. Entonces, digamos que toda esa influencia llegó a Aristóxeno, pero Aristóxeno, pues, finalmente fue discípulo directo de Aristóteles. ¿Cuáles son como los aportes importantes que hace Aristóxeno a la música, pues a la música griega y que de alguna manera estas cosas también han llegado a nuestros días? Este señor escribió como más de 400, no obras, sino publicaciones, hizo más de 400 publicaciones, escritos, que comprendían, pues eran escritos en filosofía, en ética, en matemáticas y por supuesto también en música. Entonces, pues eso ya es bastante importante por parte de Aristóxeno. Aristóxeno, ya lo hablamos ahorita comenzando la charla, fue uno de los que participó en la invención o sí, digámoslo, en la invención de la notación musical griega, de lo que nos hablaba ahorita Alejandra del epitafio de 6 kilos. Eso, pues alguien lo tuvo que haber inventado y Aristóxeno fue uno de los personajes que participó en la institucionalización de esta escritura. Otra cosa importante que a mí me parece muy importante, además me llama mucho la atención, es que Aristóxeno, a pesar de pertenecer a toda esta corriente de griegos y que todos estaban completamente de acuerdo con casi todas las teorías pitagóricas sobre la música, Aristóxeno decía una cosa que me parece muy importante y que eso también ha llegado a nuestros días, y es que para Pitágoras la música se medía matemáticamente. O sea, eso era lo que decía Pitágoras, o sea, que toda la música, que no es falso, o sea, la música realmente es pura matemática, porque entre un do y un sol, que es una quinta, pues si ustedes cuentan do, re, mi, fa, sol, pues hay 5, ahí está, hay una quinta, o sea, la matemática no falla. Y lo que les decía ahora, una octava, 8 sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí está, la matemática pues no miente. Y luego esto, entre esta y esta nota, entre esta y esta, medibles. Pero, ¿qué decía Aristóxeno? Decía, sí, todo eso muy lindo, pero esto no se debe medir matemáticamente, sino por el oído. Así que, para los músicos que nos están escuchando, más oído y menos Pitágoras. Entonces, bueno, eso es un aporte valioso, porque claro, pues nos pone un poquito como en el ámbito real de nuestro oficio, que es que nosotros realmente el medidor de todo es nuestro oído. Nuestro oído es el que nos dice, esta quinta está bien, esta quinta hay que mejorarla, hay que echarla para arriba, hay que echarla para abajo, bueno, etcétera, cantidades de variables, pero eso es una de las teorías que tenía Aristóxeno. Y una de los aportes grandes que hizo Aristóxeno también, pues en sus publicaciones sobre música, es un tratado muy importante que es el Elementa Armónica, que se constituye como el primer tratado, digamos, serio sobre música, el primero de la historia, el primero que se conoce, la primera persona que se sentó a escribir sobre música y a teorizar sobre música fue este señor Aristóxeno. Entonces, bueno, eso es como lo que quería yo como hablar un poquito para aportarle ahí al aporte de los griegos en la música. Entonces, ahora cambiemos un poquito de tema. Bueno, no vamos a cambiar mucho de tema, vamos a seguir en lo mismo, pero formulemos otra incógnita. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos decir que son las características de la música griega? ¿Y qué aportes ha hecho esa música a la música que hoy conocemos? Sabemos que la música griega pues es muy particular y uno diría, pero bueno, es música, como lo hablábamos la semana pasada, hace 2 semanas, la música china, pues la música china como tal es una música que se quedó allá y que sigue estando allá, a pesar de que ellos hacen música occidental, pero que esa sigue allá y la siguen practicando ellos, y realmente elementos de esa música a nosotros como tal ha llegado casi nada. Pero en la música griega
¿Ha pasado algo así o no? Alejandra, ¿tú nos podrías ayudar ahí un poquito? Bueno, pues primero quiero nombrar una de las principales características de la música griega antigua, y es que esta música era monódica. Que es monódica, o sea, que solo tenía una melodía, una sola voz. Así estuvieran tres, cuatro cantantes y un flautista, todos tenían que tocar la melodía, pues la melodía que estaba. Poco a poco fue evolucionando y ya empezaron a cantar a la octava. Y los instrumentistas podían agregar pequeños adornos, pues como a esa melodía, pero sin perder la noción inicial de esa melodía. Pues otra de las características de las que ya hablamos fue que los griegos vieron esa necesidad de escribir la música, ¿cierto? Vieron esa necesidad. Entonces empezaron a imaginarse cómo poder transcribir esos sonidos, y es ahí donde pues aparece la notación musical griega, que como ya habíamos dicho es el alfabeto griego. Cada sonido representa una letra, o cada letra representa un sonido, mejor, y los ritmos, igual que el ritmo. Entonces existían puntos, rayas o semicírculos que indicaban si una nota era más larga que otra o era más corta. Entonces, ese es uno de los principales aportes a nuestra música actual, ¿cierto? Que ellos tuvieron esa necesidad y nos dejaron una notación que obviamente pues ha evolucionado muchísimo y para llegar a donde estamos ahora, pero pues esas digamos que son las bases. Entonces ese es uno de los principales aportes que yo veo. Y pues el otro es que esta música, este sistema, como hablaba ahora Germán, se basaba en los modos, ¿cierto? Que eran dados por las cuatro cuerdas de la lira. Y que esas cuatro notas, cuatro cuerdas de la lira formaban el tetracordio, que es, digamos que ahora podríamos decir que son el origen de las escalas, pero yo creo que usted, maestro, puede explicarnos qué es el tetracordio y aclararnos un poquito más de eso. Bueno, Y de pronto además, Leonardo, explicar un poquito más en qué significa el término monódico en este contexto del quehacer musical griego. bueno, empecemos entonces por el monódico. Pues monódico, yo creo que la etimología de la palabra ya nos dice bastante. Monos significa pues uno, y entonces lo que ellos hacían, lo que se refería con el término monódico, es que la música solamente tenía una melodía, y luego los que se unían hacían exactamente lo mismo. Por decir algo, una melodía como pam, pararam, pam, 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 esa melodía, pues entonces si yo era flautista tocaba pam, pararam, pam, 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 pero luego yo cogía el aulos y yo tocaba pam, pararam, pam, 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 tocaba exactamente lo mismo. Cambiaban los timbres, el sonido de un instrumento a otro. Si yo tocaba un instrumento de percusión, pues yo también tocaba. Y entonces eso es lo que significa la monodia. Todos hacen lo mismo, cada quien desde sus posibilidades, todos hacen lo mismo. Lo mismo el que cantaba cantaba el pam, pararam, pam, 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 y los demás simplemente hacían eso, lo mismo. Eso es lo que es la monodia. Ahora, la otra, lo que nos dice Alejandra, el tetracordio. Obviamente es un término musical, pero trataré de explicarlo lo más coloquialmente para que la gente que no es músico lo entienda. Tetra significa cuatro, ¿sí? Y un tetracordio pues está conformado por cuatro notas. Entonces vamos a hablar en las notas que conocemos: do, re, mi, fa, si, do. Entonces do, re, mi, fa. Un primer tetracordio es do, re, mi, fa. Pero entonces ellos se dieron cuenta que si cogían una lira que daba estas notas y cogían otra lira que empezara a partir de esta nota, es decir, desde aquí, se dieron cuenta que podían encontrar unos sonidos que fueran, digamos,
que continuaban con la secuencia y eran agradables al oído. Entonces encontraron que el primer tetracordio es do, re, mi, fa, y el segundo tetracordio es sol, la, si, do. Así fue como encontraron la escala musical que conocemos hoy día. Entonces ese es un aporte importante de los griegos a nuestra música occidental, la escala musical. Ellos son como los primeros que experimentan y logran encontrar estos 7 u 8 sonidos, dependiendo cómo los miremos. Y lo que hicieron fue coger una lira y luego coger otra lira que tenía una sonoridad más arriba, más alta al oído, y eso fue de esa manera como encontraron los dos tetracordios. Entonces, eso es lo que llega a nosotros, y nosotros eso es lo que utilizamos hoy día. Ustedes, toda la música que escuchen, occidental por supuesto, reggaetón, vallenato, salsa, merengue, Beethoven, Mozart, Mahler, toda esa música, Michael Jackson, toda esa música está hecha sobre estos dos tetracordios, sobre estas 8 notas. Todo está construido ahí. Ahí está toda la base de toda la música que hacemos, tocamos, estudiamos y escuchamos. Entonces, bueno, pues yo no sé, yo creo que ya, yo con eso, yo creo que ya podemos cerrar Grecia, y no sé si les parece que entonces ya hablemos un poquito de Roma, ¿no? Pues sí, Leonardo, yo creo que sí es menester. De pronto vale la pena, digamos ahí, traer a colación un imaginario que de pronto la historiografía, sobre todo la historiografía más antigua, nos ha tratado de inculcar, en el sentido de que poner a los romanos como una cultura musicalmente estéril, inclusive culturalmente estéril, ¿sí? ¿Qué tan cierto es eso, maestro Leonardo? Pues a ver, Germán, lo que conocemos del Imperio Romano y lo que se sabe, lo que ha pasado en la historia, es esa sed insaciable de querer conquistar y conquistar y conquistar. Porque cuando hablamos de Roma no estamos hablando de la ciudad donde está el Vaticano, no estamos hablando de la ciudad de Roma, estamos hablando del imperio, del vasto imperio romano que se extendió, pero pues ustedes lo saben, se extendió vastamente. Entonces, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con los romanos? Los romanos, en toda esa campaña expansionista, lo que está claro es que estaban completamente adaptados y entrenados para la guerra, porque claro, ir a tomarse Turquía, ir a tomarse el resto de Italia, ir a tomarse Grecia, ir a tomarse todas estas no los llamemos países todavía, pero todas estas regiones, pues eso no se hace llegando a saludar y hola, es que venimos a quedarnos con todo lo que ustedes tienen. No, eso es en esa época, y hoy día pues se logra solamente con guerras, peleando. Entonces, lo que hacían los romanos en esta expansión era funcionar un poquito como la plaga esta de la Biblia, ¿cómo se llama? Las langostas, que ellos lo que hacían era como empezar a apoderarse de todo, y entonces a donde llegaban pues absorbían todo, absorbían las riquezas, absorbían los poderes políticos, absorbían la cultura y por supuesto pues absorbían la música. Entonces, digamos que cuando ellos llegan a Grecia, absorben todo lo que hay en Grecia, que para la época Grecia era una cultura absolutamente superior en cuanto a lo que cultura se refiere. Entonces, Roma absorbe muchas de estas cosas. Hasta ahí, por todo lo que he dicho, uno diría, definitivamente lo que Germán está preguntando es cierto, o sea, Roma era culturalmente estéril. Pero tengo que decir que de todas maneras en Roma, los romanos, todo el imperio romano, también tenía sus cosas interesantes. Ellos tenían sus propios instrumentos, que luego lo que ellos hicieron, además porque eran unos grandes constructores, lo que hicieron fue que los instrumentos que ellos iban recolectando en todas sus conquistas, los tomaban para sí, pero muchos de ellos los mejoraban, o sea, los adaptaban y los adoptaban. Entonces, los adoptaban como suyos, pero además los adaptaban
para hacerles mejoras. Entonces eso también es una cosa importante que hicieron los romanos, además que, como decía, pues también tenían sus propios instrumentos, o sea, de ellos. ¿Cómo nacieron esos instrumentos? Pues por la guerra, porque lo que ellos tenían eran instrumentos en los cuales, con los cuales daban toques o daban sonidos que no tengo ni idea si eran sonidos largos, si eran sonidos cortos, eran sonidos, eso sí, con diferentes alturas, que utilizaban diferentes instrumentos, y cada sonido significaba una cosa. Yo qué sé, ataquen o devuélvanse, o el flanco izquierdo, o que ataquen los de la derecha, o corramos, yo qué sé. Entonces, luego esos instrumentos, cuando el Imperio Romano empieza a tranquilizarse un poco, eso, digamos, la gente curiosa empieza a ver que esos instrumentos que usaban para la guerra también con esos también podían hacer música. Entonces, pues ese también es un aporte de los romanos. Y otro aporte importante es que ellos, los romanos, pues tenían sus teatros y tenían digamos, sus anfiteatros donde hacían representaciones bien fuera de teatro, de danza, de pintura y por supuesto de música. Entonces ellos también tenían ya esto constituido y tenían sus propias composiciones también componían su propia música para sus obras teatrales, para acompañar sus actos religiosos también. Entonces, dicho todo esto, definitivamente Roma no era una cultura estéril musicalmente hablando, también hizo aportes importantes a la humanidad. Entonces, eso sería como mi aporte con esta pregunta, Germán. Muchas gracias, Leonardo. Pues sí, justamente como usted dice, esa expansión romana que permitió que ellos absorbieran las culturas de otros pueblos, ¿cierto? Es decir, eso pues emanado de la política de ellos que se llamó más tarde la Pax Romana, ¿sí? Que era, ok, nosotros los invadimos, somos más poderosos que ustedes, pero nosotros no los vamos a subyugar, solamente tributen, ¿cierto? Dennos un espacio de dominio militar y ustedes viven bien, ¿no? Y mientras tanto, los romanos se apoderan de su cultura, la asimilan, la van transformando con el tiempo, ¿no? Y esa aculturación le permite entonces a la música seguir, digamos, su ascenso en la historia. Y pasamos de, por ejemplo, que en Grecia, y de pronto tal vez un comentario al margen, como para medio complementar y cerrar los aspectos de la cultura griega, aunque también aplica a Roma, es que la música, como hoy, era música también religiosa, música al servicio del Estado, música popular también. O sea, nosotros encontramos en la época de Platón, canciones tan sencillas como La Vuelta del Burro, como la cosecha del trigo, ¿sí? Es decir, algo así como los hits del momento dentro de la cultura popular, ¿sí? Si bien en Roma no hay pues mucha evidencia de canciones, pues sí se sabe que las hubo, pero debido al énfasis militar del que ya habló Leonardo, pues se tiene más información sobre tanto la organología como el quehacer musical mismo. Y yo creo que Alejandra ahí nos puede aportar un poquito sobre ese tema. Sí, antes me parece importante agregar que los romanos admiraban a los griegos, admiraban su cultura, ¿sí? Entonces, no, tampoco digamos que los conquistaron y los sometieron. Por el contrario, Grecia, digamos que invadió culturalmente a Roma, como nos lo decía el maestro Leonardo ahora. El griego, por ejemplo, se convierte en la lengua de los romanos instruidos. Los textos griegos se convierten en modelo y referencia para los escritores romanos. Y pues bueno, y ya todo lo que nos han contado antes. Yo también aportaría que para a mí no me parece una cultura estéril porque efectivamente
yo digo que aprovecharon y absorbieron aspectos de esas diferentes culturas, pero crearon su propia civilización musical. Entonces, esa civilización musical como una síntesis, un mestizaje de todas esas corrientes musicales y pues de los instrumentos, como ya hablamos, adaptándolos a sus propias necesidades y gustos. Entonces no, ellos no fueron estériles, solo que aprovecharon de todo lo que les llegó. Y pues fiel al mestizaje musical de esas diferentes culturas, el Imperio Romano se ilustra. Hay algunos instrumentos del Imperio Romano, pero muchos instrumentos vienen de afuera. Y lastimosamente es raro encontrar instrumentos bien conservados porque en la época se hacían con elementos que eran perecederos, ¿cierto? La piel, el hueso, la madera. Y por ejemplo, en lo que respecta a la percusión, tenemos instrumentos, pues que se han encontrado instrumentos que fueron hechos en metal, pero muy pocos en madera. Entonces, lo que conocemos de esos instrumentos es digamos que por los elementos iconográficos, por los murales, por todo, por las imágenes que nos dejaron, digamos que estas culturas. Entonces, como conclusión, los instrumentos mejor conservados, mejor documentados, son los de metal, ¿sí? Porque vivieron en el tiempo y superaron las inclemencias del tiempo también. Como decía Germán, habían momentos específicos en los que se utilizaba la música y para los romanos era muy importante la música. En la vida militar, como nos hablaban ahora, servía a diferentes señales o órdenes, o también para animar y para pues, como estimular a los soldados y al pueblo. Ahí pues podemos presentar algunos de los instrumentos. No sé si Germán tiene algunas imágenes, por ejemplo, la tuba, que es un instrumento que no, como podemos ver, no tiene nada que ver con la tuba que conocemos ahora. Una tuba de bronce fue encontrada hace poco en una excavación arqueológica y medía 1,28 m, sin la embocadura. Y al parecer existían más largas. La versión más pequeñita de esta tuba se llama el litus. Y este instrumento ocupaba el lugar más importante entre los instrumentos militares. Se dice que estaba al mando del comportamiento básico de los soldados, o sea que los despertaba, les daba la orden de ataque y les daba la orden de retirada, o sea, era muy importante. Otro instrumento de metal utilizado en la música militar era el cornú o como un corno, que este es el instrumento mejor documentado en la actualidad, gracias a que está muy presente en la iconografía, o sea, se encuentran en lápidas, en mosaicos, en murales, y servía principalmente para dar órdenes en el campo de batalla, ¿sí? Este era como el que formaba a los soldados, el que los formaba para la marcha o para el combate. Bueno, ya otro momento importante para la vida de los romanos en los que incluían la música era en el ámbito religioso. Y pues el instrumento que más se utiliza ahí es el aulos o la tibia, que es como una flauta doble, se diría, pero en realidad es uno de los ancestros del oboe, porque tiene una lengüeta o doble caña. Entonces, en el ámbito religioso, la música desempeñó un papel muy importante en la celebración de los diferentes cultos. No se celebraba ninguna solemnidad religiosa sin la música, porque ellos consideraban que ella alejaba los demonios, ¿sí? Y llamaba a las deidades. Entonces la música no se interrumpía durante una celebración. Bueno, ya digamos que cuando para acompañar la muerte de
de algún militar o de algún general o de algún civil rico, pues ya entonces volvían a aparecer los instrumentos de metal, pues que eran los que acompañaban como principalmente la marcha. Y pues un tercer aspecto muy importante para los romanos era el ocio, ¿cierto? Si todas estas otras, digamos que representaciones incluían la música, el ocio incluía lo incluía mucho más, o sea, el teatro, en el anfiteatro, en los juegos romanos, en la calle, pues acompañaba mucho toda la vida de los romanos. Hay que hacer una aclaración, en esta época la música, digamos que no era solo tocar un instrumento o cantar, la música siempre se representaba como la danza, como el teatro y pues la música como tal. Entonces era como un arte completo, lo que ahora lo podríamos relacionar que como con la ópera. Bueno, y para esta música de diversión pues estaba la lira. Esta lira pues que es un instrumento de cuerda que se asocia a la Grecia antigua, pero era muy apreciado en Roma, hasta llegar al punto de mejorarla. Y apareció la cítara romana, que es como una lira, pero un poco más grande. O esta cítara romana, pues era como uno de los instrumentos más importantes y que le daba prestigio al músico y se recompensaba pues al que la interpretaba. Otros instrumentos eran pues el laúd, el arpa que la llamaban sambuca y una arpa muchísimo más pequeña que llamábamos el trigonum, que era una arpa pequeña que se podía tocar, sostener con la mano. Y ya pues un último instrumento que me parece súper importante hablar es del órgano hidráulico, que es el ancestro del órgano de tubos. Entonces fue el instrumento por excelencia de la época imperial, o sea, del Imperio Romano. No, digamos que no es un instrumento romano, pero fueron ellos quienes lo mejoraron. Y pues durante el imperio fue muy utilizado y se tocaba principalmente al aire libre, en las arenas, los circos, los teatros, etc. Pues esos serían como los instrumentos que me vienen ahora a la cabeza. No sé ustedes si tienen otros. Yo solo aportaría que, sin hablar pues de instrumentos como tal, sino aportaría que como todos estos instrumentos, la mayoría de los que habla Alejandra son el resultado de la edad de los metales que ya hablamos hace 2 semanas, que ya aprovechó los romanos y los griegos el descubrimiento de los metales y de las aleaciones, diferentes aleaciones, y construyen todos estos instrumentos que han pasado a la posteridad o que han llegado a nuestros días, unos en mejor estado que otros, pero podemos hacer una idea de los instrumentos que había en la época. Porque, pues, como lo decía Alejandra, hay registros de instrumentos hechos en madera, registros de instrumentos hechos con cuerdas, con piel de animales, sobre todo pues instrumentos idiófonos o de percusión, pero pues eso infortunadamente no se conserva porque son instrumentos pues que por los materiales no han trascendido en el tiempo. Bueno, yo creo que hemos dado pues como un pincelazo muy general pues a la cultura musical de estas dos grandes civilizaciones, la griega, con todo su contenido de conocimiento filosófico, multirreligioso, y la romana, el imperio por excelencia de la cuenca del Mediterráneo, y también cuna de nuestra civilización occidental, o no cuna, pero sí uno de los estadios de los hitos más importantes. Y así como Grecia cayó bajo el dominio de Roma, esta Pax Romana redundó en un
modo de vida muy cómodo, ¿sí? Muy de una laxitud muy conspicua que llevó a la caída. Es decir, se sabe que el Imperio Romano se destruyó desde dentro. Por supuesto, hubo ataques, los que llamaban los bárbaros y todos los pueblos, pues que inclusive que se sublevaron, pero fue la misma idiosincrasia en la que fueron cayendo los romanos que dio al traste, digamos, con el imperio. Pero ya cuando el imperio había caído, ya Constantino había instaurado el cristianismo como la religión oficial de Roma. Y eso trajo consigo también unas consecuencias desde el punto de vista musical, dado que esta cultura griega, esta cultura musical griega se fue transformando a medida que los himnos judeocristianos se fueron incorporando al quehacer musical. De hecho, hay dos pensadores que digamos que continúan de alguna manera el desarrollo, digamos, filosófico de la música en cuanto a su documentación. Y el primero de ellos es un griego que vive en la época helénica bajo la dominación romana, que es Aristides Quintiliano, que es del siglo I después de Cristo, que fue el primero en hacer un intento de una enciclopedia musical, ¿sí? Y allí toma tanto elementos de la filosofía musical pitagórica como de los tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Por supuesto, toma de Aristóxeno o Aristóxeno. Y él empieza a documentar desde el Imperio Romano ya una historia de la música antigua para nosotros. Después de él viene el que es llamado el último de los pensadores latinos y el primer escolástico, que es Boecio, ¿sí? Que también se ocupa del arte musical y se ocupa del arte musical tomando los escritos de Aristides Quintiliano, incorporando, por supuesto, un tratado ya sobre cómo interpretar la himnodia neocristiana, ¿cierto? Y de eso, entonces, a partir de ahí, entonces empieza, después de la caída del Imperio Romano, empieza lo que nosotros empezamos a llamar la Alta Edad Media, ¿sí? En la que ya empezamos a ver, primero, el gran cisma de Oriente, es decir, la Iglesia romana se divide en Iglesia Occidental y en Iglesia Ortodoxa Oriental. Eso también trae consecuencias en cuanto al desarrollo musical, y de ahí en adelante, digamos, entonces, que vamos a ver el desarrollo musical en la Europa ya más allá de las fronteras de Roma. Pero ese es un tema que nosotros vamos a tratar en la próxima reunión. Entonces, pues hasta ahí sería nuestra conversación de hoy. Quiero darle muchísimas gracias a Alejandra por haber atendido nuestra invitación, por haberla aceptado. Gracias por el ejemplo que hiciste con la flauta. Fue, creo que, muy ilustrativo. Espera la factura de Saico. Esa llega a tu casa directamente. Y a Leonardo, pues otra vez, muchas gracias. Mucho gusto, Germán. A todas las personas pues, que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias. Nuestra invitación la queremos reiterar para dentro de 15 días, el día, creo que es 18 de agosto, a las 7, martes 18, ¿cierto? Sí, señor, martes 18. A las 7 de la noche tendremos nuestra cuarta conferencia sobre la Alta Edad Media. Entonces, a todos, muchísimas gracias. No sé si Leonardo quiere decir algo. Sí, yo quisiera, pues obviamente agradecer a todos los que estuvieron con nosotros conectados viendo el conversatorio. Yo no sé si de pronto hay preguntas en los chats, yo no
No tengo forma de verlos, pero si hay alguna pregunta quizás pudiésemos responderla. Si hay 20, pues no podríamos, tendríamos que responder una o dos. Si no hay nada, pues no queda sino agradecerles y agradecerle a Alejandra. Digamos que en las sesiones pasadas ha sido importante como hablar de las mujeres en el medio musical, y pues qué bueno que tener una mujer acompañándonos en este conversatorio. Muchas gracias, Alejandra. Y no sé, Alejandra, si a lo mejor tú quieras hablar del papel, muy brevemente, del papel de la mujer en Grecia y Roma, en estas dos culturas. Pues no sé, de pronto, ¿cuál fue el papel que tuvo? Que sabemos que las mujeres empiezan a aparecer fuertemente un poco después, pero a lo mejor, no sé, tú nos quieras contar algo. Sí, algo rápido. Pues digamos, primero quiero hablar del estatus del músico en Grecia y en Roma, ¿cierto? Ellos, la mayoría eran esclavos, pero también habían músicos libres que se convertían pues en músicos profesionales. Y existen varios, La pues esclavitud es un aporte de Grecia a nuestros días todavía, porque nosotros seguimos siendo esclavos, bueno, de la música, gracias a Dios, pero la música nos tiene totalmente esclavizados, nos tiene 24 horas al día trabajando para ella. sí, pero me imagino que era más difícil. Entonces, y se ven rastros de mujeres que, a pesar de que las mujeres, pues en esa época principalmente eran, digamos que las tenían como un adorno de la casa, ¿cierto? Entonces las preparaban para atender a su esposo, las preparaban para atender a su familia. Algunas mujeres aparecen en los escritos y como músicos, como cantantes, sobre todo tocando lira, y se ven mucho en la iconografía. Podemos ver muchas murales donde las mujeres son digamos representadas como los músicos en diferentes festividades. Lo que se sabe también es que en esa época, lastimosamente, muchas mujeres músicas después eran tratadas un poco como prostitutas, ¿cierto? Porque se producían o hacían música digamos que en eventos pues que no eran muy sanos. Entonces también eran relacionadas mucho con eso. Pero, o sea, no hay, o sea, de esta época no tenemos como músicos o como compositores como tal, no tenemos nombres, pero existen pruebas de que las mujeres hacían parte de la música como cantantes y tocando la lira. Es como lo único que le puedo agregar a esto. Ok, Alejandra, muchísimas gracias. Pero sí hay un par de preguntas, Leonardo, en cuanto a dos palabras, ¿sí? Una es, ¿qué es histrón? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Sí? Uh-huh. Y la otra, dice que la palabra orquesta también tiene un origen grecorromano. Ajá. Bueno, histrión, digamos, pues el histriónico es la palabra que damos hoy día a las personas que tienen facilidades para la actuación y para el canto y todas estas cosas, y decimos que es muy histriónico porque pues hace muy bien estas actividades. Pero entonces esta palabra nos llega desde la Roma antigua, y el histrión o los histriones realmente eran aquellos, los mimos, los actores, los danzarines o los bailarines, y por supuesto los músicos eran conocidos como histriones. Entonces, a partir de ahí es que aparece la palabra histrión. Entonces, digamos que ha llegado a nuestros días un poco tergiversada, pero de todas maneras está todavía muy ligada pues al arte y a la cultura. Al significado. Y la orquesta es una palabra, esa es griega, que significa
orquesta como tal realmente no es lo que nosotros nos imaginamos. La orquesta es un conjunto de músicos que están reunidos para hacer música. Orquesta para los romanos era un sitio, era un lugar donde se reunía gente o se reunían bailarines, digámoslo, profesionales, a bailar. Entonces, ese sitio, el que yo hoy día no tengo ni idea cómo se llamará, el teatro, es como un foso. el foso o lo que sea, pues para ellos en esa época se llamaba orquesta. Entonces, de ahí sale la palabra. Yo la verdad, sinceramente no sé en qué momento la palabra orquesta se convierte en lo que es hoy día, en qué momento sufre esa transformación, pero digamos que el origen etimológico y el origen desde los griegos de la palabra, que la orquesta era el sitio donde bailaban los danzarines. Ok, sí, porque es justamente un término que tengo entendido, si mal no estoy, que todavía se usa en arquitectura. ¿Ah, sí? Ah, mira. Entonces sí, la orquesta es ese foso que está entre la platea o el lugar donde se hace el público y lo que nosotros llamamos escenario o plató. El escenario. Sí, en francés se dice así, orquesta, donde se hace la orquesta. El En foso. el teatro, el foso. Sí, exacto. Se le llama orquesta. Orquesta, sí. Orquesta, sí. Ah, mira. Orquesta. Qué curioso. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que entonces ya nos toca cerrar a nombre del Centro Cultural del Banco de la República Manizales y de la Orquesta Sinfónica de Caldas. A los asistentes, muchísimas gracias. Reiteramos nuestra invitación para el próximo martes 18 de agosto a las 7 de la noche, por acá por el Facebook Live de Banrep Cultural Manizales y de la Orquesta Sinfónica de Caldas para nuestro cuarto encuentro de 30.000 años de música. A todos, muy buenas noches. Hasta luego, Gracias. muchas gracias.